Hola, yo soy Camila Zuluaga y esto es La Intérprete. Hoy en La Intérprete vamos a hablar de las marchas. El mundo está marchando, la ciudadanía está cambiando. Las marchas no las estamos viendo solamente en América Latina, las estamos viendo también en Medio Oriente y en Asia. Hoy en día la población y la democracia quiere generar transformaciones a través de las calles. Y Colombia, pues evidentemente no es la excepción. Hemos tenido varios paros en el último año, varias marchas de diferentes sectores. Y la estudiantil ha sido una de las más importantes. Por eso hoy vamos a hablar de la historia de las marchas, de los cambios que éstas han generado y de la marcha estudiantil que hemos vivido aquí en Colombia. Bienvenidos. Y por eso tenemos que empezar con el 13 de septiembre de 1977. En esa época estaba finalizando el gobierno de López Miquelsen y en ese momento la UTC y la CGT lograron movilizar a gran parte del país. Ahí es donde empezamos a hablar de la historia. Ese momento fue en el que se dio el mayor paro cívico nacional en la historia reciente de Colombia. Y para los sindicatos fue muy, pero muy exitoso porque el gobierno terminó aumentando 3 veces el salario mínimo en los siguientes 8 meses. Ese fue un gran logro para los trabajadores que utilizaron el paro y la movilización como mecanismo de transformación. 42 años después, varios sectores sociales, entre los que están los estudiantes, movimientos indígenas, sindicatos, consiguieron otro paro nacional de un nivel muy similar al que se presentó en 1977 y logró una presión similar. 2 días antes de que se fueran a las calles, las caras más visibles de ese paro y la oposición al gobierno en ese momento dieron una rueda de prensa para explicar las razones de esa convocatoria. Esta es la rueda de prensa que en ese momento dieron esas caras visibles del paro. El Comando Nacional Unitario y los organizadores de este paro saludamos con enorme satisfacción la decisión de los más de 40 congresistas de este país, la bancada de oposición, la bancada alternativa, de respaldar este paro del próximo 21 de noviembre. Paro que está convocado por el movimiento sindical a través del Comando Nacional Unitario, las organizaciones indígenas del país, las organizaciones de los estudiantes de educación superior, UNES y ACRES, un grupo y un bloque enorme de organizaciones sociales de todo tipo y de toda clase, de hombres, organizaciones de mujeres y organizaciones que en general tenemos contradicciones con las cosas que se están presentando en el país. Una movilización de esta magnitud deja pues a cualquier gobierno y entre otras pues al del presidente Iván Duque, el actual presidente de Colombia, en una situación pues muy asfixiante y muy difícil. Le resta pues por un lado capital político para poder aprobar toda su agenda legislativa y deja a la oposición pues con la capacidad de hacer que la opinión pública discuta sus reclamos y no los proyectos del gobierno. Es decir, hoy en Colombia lo que está pasando es que se están discutiendo principalmente las críticas que hay al gobierno del presidente Duque, más allá de los planes que tiene él para el país. Pero antes de seguir hablando de este paro y de otros que se han vivido durante el último año en el gobierno del presidente Duque, pues hablemos un poco de la historia, de qué es lo que han logrado las marchas, de qué es lo que ha logrado la protesta social, porque hoy en día la estamos estigmatizando mucho y se nos olvida que a través de la marcha y de que la gente salga a las calles en el mundo y en la historia de nuestro planeta, pues se han logrado cosas muy importantes. Por eso, escuchemos este pedazo de la historia de cuáles son los cambios que han logrado las gentes en las calles. Así es, Camila. En 1773, una protesta por el alza en los precios del té cambió la historia. Fue el inicio de la Revolución Americana que llevó a la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. A ver, es que de hecho, Valeria, muchos sostienen en este caso que sin la protesta sería imposible derrocar la tiranía, lo cual nos lleva, sin duda alguna, a la Francia, a esa Francia en este caso, de 1789. Precisamente, Gonzalo, el 14 de julio, una alianza de cientos de campesinos, pequeños comerciantes y parisinos pobres se tomaron la Bastilla y acabaron con la monarquía francesa. Y es que sabe que, Valeria, es precisamente esa misma alianza la que terminaría derrocando a los aristócratas explotadores del antiguo régimen y finalmente pues genera la Revolución Francesa, y ahí es donde se da la primera declaración de los derechos humanos. Camila, y es que después de ese evento,
y de muchos más. Para ser exacto, un siglo después, en medio de la Revolución Industrial, el 1 de mayo de 1886, 340.000 trabajadores organizan una huelga que en ese caso exigía la jornada laboral de 8 horas. Y es que a raíz de esta huelga de la que usted habla y de lo que generó, una ola de indignación mundial llevó a la declaración del 1 de mayo como el Día Internacional del Trabajo. Por primera vez se conocía la jornada laboral de 8 horas. Y es que sabe que, Valeria, no se puede olvidar que 2 siglos después de que inició la democracia como sistema político en Occidente, solamente los hombres tenían el derecho a votar. Y solo hasta el 15 de noviembre de 1917, un grupo de mujeres en Estados Unidos que se llamaban las sufragistas organizaron una manifestación enfrente de la Casa Blanca exigiendo el derecho al voto para las mujeres. Y es que, Camila, los esfuerzos de estas sufragistas dieron resultados en 1920. Las mujeres ya podían votar en los Estados Unidos. I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration. Y si nos quedamos en los Estados Unidos, Valeria, obviamente hay que hablar de Martin Luther King. En 1963 hay que recordar esa famosa marcha sobre la ciudad de Washington. Luther King en ese momento convocó a más de 1 millón de personas para presionar el paso de las leyes de derechos civiles, para acabar en este caso con la segregación entre negros y blancos a nivel federal en ese país, y además así garantizar el derecho al voto para la población afroamericana. Pero mire, Gonzalo, muchos se preguntan, ¿y en Colombia qué ha pasado con las protestas? Y es que en nuestro país la historia de las protestas es muy larga, pero comienza, ¿sabe qué? Oficialmente con la insurrección de los comuneros, súbditos pobres y pequeños comerciantes, que comenzó de hecho en El Socorro en marzo de 1781. Camila, sí, partiendo de ese punto que usted menciona, muchas han sido las protestas sociales en Colombia. Tal vez la gran última protesta social que generó enormes cambios políticos fue la que se dio en 1991 por la séptima papeleta. Valeria, Camila, además hay que ver a nuestro alrededor, ¿no? No solo son años atrás, sino también en la actualidad. La primavera árabe, Hong Kong, Guatemala, el planeta entero, el movimiento de Greta Thunberg, en fin, los ambientalistas. Mientras existan problemas, Camila, Valeria, o injusticias para algunos, la protesta será la respuesta. Bueno, pero ahora, después de escuchar esos logros que ha tenido la movilización social durante la historia de nuestro planeta, volvamos a las marchas en Colombia y volvamos a la jornada del 21 de noviembre, que ha generado pues un gran pánico desde el gobierno nacional, que mucha gente se pregunta ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué hay tanto temor con la marcha si muchas veces la marcha es pacífica y simplemente es una herramienta de expresión para la ciudadanía? Esa marcha del 21 de noviembre pues tiene varias motivaciones políticas e intereses de diferentes sectores. Acá se van a movilizar y se están movilizando muchos gremios en el país, muchos sectores distintos, pero hay que reconocer que principalmente empezó con el movimiento estudiantil y que en esta oportunidad el movimiento estudiantil ha logrado una cohesión y una capacidad de movilización que durante décadas pues no había tenido. Su capacidad de organizarse ha sido muy importante. Por eso pues vale la pena recordar las marchas estudiantiles de septiembre y octubre, que podrían pues considerarse como la semilla y la antesala al gran paro nacional en Colombia. Por ejemplo, recordemos que el 24 y el 25 de septiembre pasó algo histórico en el país, y es que en la Universidad Javeriana y la Universidad Distrital se movilizaron al tiempo los estudiantes de estos 2 centros estudiantiles, y por la misma causa, estas 2 universidades y sus estudiantes decidieron salir a marchar por las mismas razones. Una universidad privada caminando al lado de una universidad pública. El detonante de esa movilización, en donde marcharon universidad pública al lado de la universidad privada, fue la captura de Wilmar Muñoz. Ustedes se preguntan, ¿pero quién es Wilmar Muñoz?
Wilmar Muñoz es el exdirector del Instituto de Extensión de la Universidad Distrital y a él se le acusa, está sindicado, de haber creado una organización criminal para apropiarse de manera irregular, obviamente, de cerca de 12.000 millones de pesos de la universidad, es decir, de plata que debería ser para la educación de quienes están ahí en ese recinto. Ese dinero, según lo que dijeron las pruebas recolectadas, el señor Muñoz lo estaba utilizando, ¿para qué? Pues para gastos personales, como compra de carros lujosos, para comprar casas, para tener citas en lugares de entretenimiento para adultos y muchas cosas más. Oigamos aquí el momento en que se da la captura del señor Muñoz y los alegatos, la manera en que le explica por qué razón pues se apropió de esos dineros. Wilmar Muñoz, exdirector del Instituto de Extensión de la Universidad Distrital IDEXUD, a través de su apoderado, entregó una versión libre ante la Procuraduría sobre el presunto desvío de recursos públicos por más de 10.000 millones de pesos. Señaló como una de las cabezas de lo que llama una red de corrupción al actual rector de la universidad, Ricardo García. Lo juro, no tengo que ver nada con una tarjeta de crédito que yo mismo denuncié. Según el relato de Muñoz, con los dineros de la cuenta de pagos administrativos que García Duarte dijo desconocer hasta la época en que los denunció, se pagaron trámites legales e ilegales para lograr su llegada a la rectoría, reuniones, fiestas y hasta celebraciones de cumpleaños. Obviamente esto generó la indignación de los estudiantes y la solidaridad. No puede ser que la plata que se está destinando a la educación termine siendo robada por una persona que está trabajando en la universidad. Esos escándalos de corrupción y además en un sector tan importante para el desarrollo del país como es la educación. Pues en esa semana de la gran marcha estudiantil hablaron diferentes estudiantes de la universidad pública, pero hay uno que se pronunció bastante y es Esteban Hernández, que explicó los motivos de la movilización, sino que además pues rechazó los actos de violencia que se presentaron ese día de la marcha, porque recuerden ustedes que siempre se les reclama a los estudiantes por qué razón en las marchas hay actos violentos y ellos qué tienen que decir al respecto. Pues el estudiante Esteban Hernández habló de eso. Digamos, lo primero es que la posición mayoritaria de los estudiantes siempre ha sido movilizarnos de forma pacífica. Como ustedes lo han dicho, ha sido una serie de personas minoritarias en las movilizaciones, pues quienes de producir un efecto contrario sobre la estigmatización del movimiento estudiantil. Pero concretamente sobre el hecho de corrupción es lo siguiente. Wilmar Muñoz Prieto, quien era el director del IDEX, que es el Instituto de Extensión de la Universidad Distrital, él se ve involucrado y ya está comprobado, ya está en indagatoria con la Fiscalía, que se produce un hecho de corrupción, que se desvían más de 10.495 millones de pesos de la universidad. Lamentablemente, pues ese día hubo algunos desmanes por parte de una minoría estudiantil, pero también el ESMAD pues fue a reprimir a los estudiantes en la Universidad Javeriana. No sé si lo recuerdan ustedes. Fue un episodio bastante lamentable en la historia de nuestro país, porque incluso los profesores salieron a decir, los profesores de la Universidad Javeriana, que el ESMAD no tenía por qué entrar a reprimir a los estudiantes de esa manera, y menos a un recinto académico. Ese día el ESMAD lanzó gases que terminaron cayendo en las puertas del Hospital San Ignacio, que es el hospital que queda al lado de la Universidad Javeriana en Bogotá y donde los estudiantes de medicina hacen sus prácticas. Obviamente eso pues causó la indignación de personas internas de la universidad, del hospital y de la ciudadanía en general. Y sin lugar a dudas, pues ese tema es bastante sensible y abre el debate sobre el orden público en las marchas y la tensión que existe y que siempre ha existido entre la autonomía universitaria y la capacidad de la policía y el ESMAD para controlar los excesos que tienen algunos, porque no podemos estigmatizar, no podemos decir que todos, algunos de los que salen a marchar. Los líderes estudiantiles, como por ejemplo Alejandra Sánchez, que estudia en la Universidad Javeriana, precisamente lo que dice es que la fuerza pública no puede ni debe entrar a las universidades. El ESMAD no muchas veces entra a las universidades con la supuesta justificación de que hay encapuchados y hay violencia, ¿sí? A veces entra violando la autonomía universitaria en medio de una protesta pacífica, ¿sí? Okay. Como lo fue en la Universidad Javeriana. Nosotros hicimos un cordón humano por toda la séptima, tratando de evitar de que pues hubiesen más desmanes y más abuso de la fuerza pública, y en cambio se entraron a activar armas dentro de un hospital público como lo es el San Ignacio, dentro de la Universidad Javeriana, violando la autonomía universitaria, pero además
pues reprimiendo el derecho a la protesta, que es algo pues que ya hemos insistido, es un derecho constitucional, y además el Estado debe garantizar pues su plena realización, ¿sí? Y la misma Alejandra también habló sobre la violencia que se presenta a veces en las marchas, y es lo que reclama también pues la ciudad. Mucha gente dice, oiga, que protesten los estudiantes, pero que no se haga semejante, que no haya desmanes en las calles y demás. Pues Alejandra habló sobre la violencia, pero también habla y se pronunció sobre por qué los estudiantes pues no ayudan directamente a la fuerza pública a identificar quiénes son los encapuchados. Sí, el ESMAD y la fuerza pública, quienes son los encargados de identificar a personajes, no lo logran, pues muchísimo más imposible, y más difícil nos queda a nosotros los estudiantes, ¿sí? Y realmente nosotros no es que nos tiremos al agua, es que nosotros no sabemos quiénes son. Y muchísimo menos vamos a poner en riesgo, como lo decía Jennifer, la vida de algún estudiante en pro de que haga algún tipo de declaración, ¿sí? Entonces yo creo que es una responsabilidad que le hacen exclusivamente a las autoridades competentes, a la fuerza pública, a la policía, a la fiscalía, a quienes tengan que hacer las investigaciones pertinentes, ¿sí? Porque pues ese también es su deber. Y nuestro deber es defender la educación pública, defender la educación como derecho y no como negocio, y creo que eso lo hacemos el 99.9% de los estudiantes. Bueno, pero sigamos entonces con el recorrido de las marchas y las manifestaciones que se han dado durante este año, que además han sido protagonizadas principalmente por el sector estudiantil. La otra marcha que antecedió el paro del 21 de noviembre fue la del pasado 10 de octubre. Los estudiantes decidieron elegir esa fecha del 10 de octubre para conmemorar un año de la gran marcha estudiantil de octubre de 2018, en la que el gobierno del presidente Duque aumentó las partidas a la educación pública, y además, entonces, de conmemorar ese día, decidieron salir a marchar para exigirle al gobierno pues que cumpla la totalidad del documento firmado, que les cumpla todo lo que acordaron un año atrás. Los estudiantes pues salen a marchar porque ellos consideran que el gobierno pues no les ha cumplido uno de los puntos, y eso fue lo que precisamente explicó uno de los líderes de la marcha en su momento sobre por qué una vez más salían a las calles. Fundamentalmente 4 razones. La primera es pues exigirle al gobierno y aquí al viceministro que está presente el cumplimiento total, no parcial, de los acuerdos logrados el año pasado. Eso quiere decir que nos cumplan no solamente un poquito, una parte de los 5,85 billones en el cuatrienio que ganamos, sino todo el monto que realmente hemos logrado en el marco también de las reformas al ICETEX, a regalías, etcétera. Y uno de los puntos que históricamente pues ya hemos le hemos comentado a la opinión pública que nos han incumplido es el de saldos presupuestales. Ya ahondaremos en él más, pero vamos a exigir que se cumpla para el siguiente año y en totalidad sus acuerdos. Ese es el primero. El segundo pues es, por supuesto, defender el derecho a la protesta como tal, como un derecho constitucional. Así reza en la Constitución, y vamos a defenderlo como tal. Que nos dejen marchar pacífica y creativamente, porque realmente tenemos todo el derecho de hacerlo, y no puede ser que entonces la fuerza pública nos cohíba un derecho constitucional. Lo tercero es pues exigirle a las universidades transparencia, rechazar con contundencia los casos de corrupción que hoy se evidencian en la Universidad Distrital, pero que mañana pueden evidenciarse en cualquier universidad, tanto pública como privada. No podemos aceptar la corrupción en las universidades. Y cuarto, la autonomía universitaria de las universidades. No puede ser que el ESMAD entre como Pedro por su casa en el campus universitario de las universidades, tanto públicas como privadas, reconociendo o más bien desconociendo la autonomía universitaria que hay dentro de estos establecimientos. Por esas 4 razones marchamos mañana. Pero como en toda historia, pues también hay que buscar la otra cara. Y hay que saber qué es lo que dice el gobierno. Los estudiantes dijeron ese 10 de octubre, un año después de la marcha del 2018, que no les habían cumplido, que había cosas que todavía no estaban resueltas. Pero por eso el viceministro de Educación, quien es Luis Fernando Pérez, pues dejó claro y dijo que no es cierto lo que dicen los estudiantes en su totalidad. Y dicen desde el gobierno y desde el Ministerio de Educación que pues han estado sentados con los estudiantes y que han estado dispuestos al diálogo. Es decir, el viceministro, el gobierno dice algo muy distinto a lo que manifiestan los estudiantes. Acá lo que dijo el viceministro Luis Fernando Pérez. Alejandra y Jennifer pueden dar fe. Han sido 62 espacios este año a partir de los acuerdos del 14 de diciembre. Adicionalmente, en estos 62 espacios hemos ido cumpliendo punto por punto.
De todos estos acuerdos para fortalecimiento de instituciones de educación superior, se otorgaron 4.5 billones. De esos recursos, en el 2019 se giraron ya 1.6 billones de pesos a las instituciones de educación superior públicas. En esos recursos tenemos 512.000 millones de pesos que están divididos en base presupuestal, en inversión, en pasivos, en excedentes de cooperativas. La primera vez que se da en la historia de Colombia a instituciones técnico-profesionales, tecnológicas y universitarias que no habían recibido nunca un peso de la nación. Bueno, entonces, a ver, si somos justos, después de oír al viceministro, hay que decir que de todo ese pliego de peticiones que hicieron los estudiantes, pues la discusión solo reside en una partida de 300.000 millones de pesos en la que ya se entregaron 78.000. Es decir, el gobierno ya ha entregado una plata importante. Falta otra, por supuesto, pero los estudiantes reconocen que el gobierno pues se les ha venido cumpliendo con el resto de puntos de ese pliego que negociaron en el primer paro. Aunque también tiene que salir a relucir que Jennifer Pedraza, que es la cabeza más visible del movimiento estudiantil, que es una estudiante de la Universidad Nacional, pues insiste y no cree en la supuesta generosidad del gobierno nacional, sino lo que dice ella es que si los estudiantes no hubieran salido a marchar y no hubieran presionado al gobierno, pues el gobierno nunca jamás habría destinado esos recursos. Escuchen ustedes lo que dijo en su momento Jennifer Pedraza. Hay algunos puntos del acuerdo que es cierto que se han cumplido, 512.000 millones de pesos para las instituciones de educación superior, que no han sido una dádiva piadosa del gobierno, como hemos sido el gobierno que más invirtió en educación porque lo consideramos. No, recordemos que fue fruto de un paro nacional que duró 4 meses y que el gobierno ni siquiera quiso montar una mesa de negociación durante los primeros 2 meses que este paro duró, así que son billones de pesos que le hemos arrancado al gobierno. Así que con esas advertencias, con ese recorrido sobre las marchas que ha habido durante este último año, principalmente de los estudiantes, porque les hemos dicho, hay distintos sectores que han salido a marchar, pero en este último año los estudiantes han estado muy organizados y hay una marcha muy grande en el país, un paro nacional, en donde distintos sectores están expresando sus inconformidades con el gobierno del presidente Duque y con la situación que se vive hoy en Colombia en diferentes aspectos. Y lamentablemente esa marcha ha generado en ciertas ciudades, en ciertos sectores, que haya una especie de represión. Ha habido allanamientos, se está hablando de militarización, se ha hablado de toque de queda, incluso ya hay sectores que están diciendo, oiga, lo que está pasando suena un poco a dictadura o por lo menos a características y rasgos que se viven en regímenes autoritarios. Así que este fenómeno que se está viviendo en Colombia, que no es exclusivo nuestro, porque las marchas se están convirtiendo en un fenómeno global, lo que deben servir es para que los gobiernos, no solo el de Colombia, sino los gobiernos del mundo, sepan que la ciudadanía está cambiando y buscar maneras de diálogo, que la gente ya no quiere una democracia simplemente representativa, sino una democracia participativa. Y más allá de estigmatizar, lo que se debe buscar es un diálogo y saber cómo se puede construir para que todos en Colombia pues tengamos una vida mejor. Esto es todo por hoy en La Intérprete, este recorrido que quisimos hacer sobre las marchas estudiantiles, sobre lo que ha venido pasando este año en Colombia y cómo la gente está saliendo a las calles varias veces en los últimos tiempos. Gracias por habernos acompañado hoy en La Intérprete. Ya saben que si les gustó este podcast y les pareció útil, pueden compartirlo con sus amigos. La Intérprete hoy se hizo posible gracias a los libretos de Sebastián Nora, a la corrección de estilo de Diana Mejía, a la producción musical de W. Bernal y a la producción periodística de Jennifer Castiblanco. Gracias por habernos acompañado.